día es el día número 27, nuestra meta de leer todo el Nuevo Testamento en 6 meses. Y las escrituras para el día de hoy están en Marcos capítulo 3, del verso 13 hasta el capítulo 4 y el verso 35. Te animo a que puedas seguir compartiendo el video, que puedas suscribirte, que de esta manera otros más puedan escuchar estos devocionales. Estos últimos días hemos estado hablando de por qué el Señor Jesucristo vino, que es para predicar la palabra, que ese era el objetivo central y no se dejaba desviar por ningún otro. Vimos también que predicaba principalmente a aquellos que entendían la necesidad de un Salvador, que entendían su condición de pecadores, y no por los justos, sino por los que necesitaban de la salvación. Aunque sabemos que en su misericordia el Señor salvó incluso a aquellos que ni siquiera podían aceptar su condición de pecador. Que el Señor pudo abrirle los ojos y ellos pudieron ver la necesidad de Cristo. Pero cada vez que alguien está predicando el Evangelio, siempre va a encontrar oposición. Y el Señor Jesucristo no fue exento a eso. Hemos visto que ya hubo oposición por parte de los fariseos, de los escribas, de los religiosos de ese tiempo. Pero tal vez la oposición más grande y más difícil de afrontar es cuando hay una oposición tal vez un poco más cercana, un poco más nuclear. Y en el versículo 20 del capítulo 3 se nos dice: Jesús llegó a una casa y la multitud se juntó de nuevo a tal punto que ellos ni siquiera podían comer. Tanta gente lo estaba siguiendo al Señor Jesucristo y tenían la oportunidad de compartir el Evangelio con tantas personas. Estaba en una situación muy fabulosa en la cual tenía esa bendición de poder compartir, y es para lo que él había venido y lo que quería hacer. Pero dice en el versículo 21, cuando sus parientes oyeron esto, sus parientes fueron para hacerse cargo de él porque decían: está fuera de sí. Y cuando la oposición se vuelve más intensa, viene desde un punto tan cercano, entonces es cuando los ataques, por ende, empiezan y pueden tambalear a aquella persona que está haciendo la voluntad de Dios. Y cada vez que tú te encuentres predicando, mientras más efectivo seas en tu ministerio, mientras más efectivo seas compartiendo el Evangelio con otras personas, más fuerte va a ser el ataque del diablo. Y en este caso vinieron sus parientes, el Señor Jesucristo, y querían, dice, hacerse cargo de él porque estaba fuera de sí, estaba loco. Y atribuir de loco a los creyentes, atribuir de locos a aquellos que compartimos el Evangelio, no es cosa nueva. Siempre ha sido así. No hay nada de sorprenderse. Porque vivimos en un mundo que no ve por fe, sino ve por vista, por lo que se ve. Y miden todo lo que conocen y aceptan únicamente lo que puede ser examinado en base a su razón. ¿Verdad? Vivimos en un mundo, en la era de la razón. Desde el racionalismo e incluso desde antes se buscaba siempre, y siempre el hombre ha buscado tener la verdad y la razón. Y siempre ganar en cualquier argumentación. Nunca ha deseado perder, ni siquiera en los argumentos más sencillos que pasan en el hogar. Siempre uno quiere tener la razón. Porque el no tener la razón significa humillarse ante el otro que sí tiene la razón. Significa que va a tener que someterse al otro, que el otro tiene la razón y por ende uno simplemente tiene que aceptar su derrota. Y al llamar a los creyentes locos o fuera de sí, o que están sin razón, claro, no afecta al espíritu, pero sí a la carne. Y cada vez que tú prediques el Evangelio, cada vez que estés haciendo la obra de Dios, el enemigo va a tratar de atacar tu carne.
no tu espíritu. El espíritu a la verdad está dispuesto, dice el Señor Jesucristo, pero la carne es débil. Y de la forma en la que le va a atacar es atacando su orgullo, su dignidad, y por ende atribuyéndolo como loco. Y lamentablemente esta es la razón por la cual muchas personas no comparten el Evangelio, por la cual muchos cristianos tienen temor de compartir el Evangelio, de perder su orgullo, de perder su dignidad y de ser llamados locos. Pero todo aquel que predica el Evangelio va a afrontar este tipo de pruebas. Si tú no lo has afrontado y estás predicando, no te preocupes, va a pasar muy pronto. Siempre el enemigo va a estar tratando de atacar lo que uno más estima en su carne, que es a sí mismo, su propio orgullo, su propia honra, su propia dignidad. Pero la palabra de Dios nos conforta incluso en medio de las pruebas. Nos dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, porque la prueba produce paciencia. Porque ese ataque a tu carne va a producir paciencia, va a perfeccionarte, va a hacer que seas completo sin falta de nada. Y los ataques siempre van a venir. Y las pruebas siempre van a venir. Y pueden venir de las personas incluso que tú más estimas, más cercanas. Pero no seas ingenuo. No creas que el diablo no está en acción. Luego el diablo, por medio de los fariseos, le dice en el versículo 22, ¿no? Por si fuera poco el ataque que viene a través de los parientes, en el versículo 22 dice, y los escribas que habían descendido de Jerusalén decían, tiene a Beelzebú y expulsa a los demonios por el príncipe de los demonios. Ya no solamente atacaban su persona, su razón, su orgullo, sino que ahora atacaban el trabajo que hacían, la obra que hacían, ¿no? Y siempre, si no es uno, va a ser lo otro, y van a pormenorizar la obra que tú hagas por el Señor. Tal vez tú estés obrando por el Señor y haciendo mucho por el Señor y nadie se da cuenta y nadie lo valora. Y simplemente escuchas que dice, bueno, esa es cosa sencilla. No, eso no tiene mucha importancia lo que estás haciendo. Hermano, el ataque de parte del enemigo puede venir de cualquier lado. Así que mientras tú cumplas su palabra, mientras estés haciendo la voluntad de Él, lo que Él mismo, el Señor Jesucristo mismo vino a hacer, que es predicar, no olvides que va a haber oposición. Pero en la oposición, cuando hay pruebas, es donde nosotros tenemos ese confort de que algo debemos estar haciendo bien para llamar su atención. De que algo debemos estar haciendo bien como para que se tome la molestia de atacarnos. Y es cierto lo que muchas veces escuchamos, que cuando no hay pruebas en nuestra vida, tal vez sea porque en realidad no somos tan peligrosos para el enemigo, no somos ni siquiera conocidos, ¿no? Cuando los demonios en Hechos le decían a estos exorcistas ambulantes, sé quién es Jesús, sé quién es Pablo, pero tú no sé quién eres, ¿verdad? De la misma manera esperamos, si algo esperamos, es ser muy conocidos entre el enemigo, entre los demonios y entre el diablo. Si hay algo que tú deberías desear, es que seas muy conocido en esa área, tanto como delante de tu Padre Celestial. Porque si eso es realidad, es porque algo estás haciendo bien. Es porque seguramente estás predicando la palabra de Dios. Así que te animo a que a pesar de que las pruebas se presenten, sigas firme, que no te desanimes, que recobres ánimo,
porque todo ayuda bien a los que aman a Dios. Que tengas un buen día, que Dios te bendiga y nos vemos mañana.